Buenas tardes, a continuación en este video tutorial vamos a ver cómo se genera un archivo .sql en el sistema gestor de bases de datos de Access. Como sabemos, los archivos .sql lo que nos sirven es como respaldo o backup de información de una base de datos que hemos creado. En el caso de que nuestra base de datos llegue a tener alguna falla, se lleguen a perder algunos registros o algunos datos, este archivo .sql nos sirve de respaldo, porque en él contendrá todo el código SQL en donde hemos creado todas nuestras tablas y nuestros registros de nuestra base de datos. Recordamos que nuestra base de datos está compuesta por 5 tablas: la tabla cliente, la tabla productos, que son las tablas principales, y la tabla cliente producto, factura y factura producto, las cuales son las tablas intermedias que nos ayudan a romper la relación de muchos a muchos en nuestra base de datos. Entonces, como primera medida, vamos a abrir nuestro sistema gestor Access para ver la base de datos que hemos creado. Abrimos nuestro archivo en Access. Lo tenemos en esta carpeta y esta es nuestra base de datos. Como podemos observar, aquí ya tenemos nuestra base de datos creada, las 5 tablas de nuestra base de datos. Si nosotros abrimos cualquier tabla, ya vemos que tiene incluso registros en nuestra base de datos. Ahora, para generar el archivo .sql en Access, lo que tenemos que hacer es importar nuestra base de datos de Access a SQL Server. Para eso, primero tenemos que guardar nuestra base de datos. Vamos a la opción guardar y publicar y tenemos que guardarla como base de datos de Access 2002-2003. En esta opción le damos guardar como. Y aquí nos aparece en dónde queremos guardarla. Vamos a guardarla, por ejemplo, en el escritorio y vamos a ponerle un nombre. Vamos a ponerle mini mercado y guardamos. Aquí ya podemos ver, si minimizamos Access, que nuestra base de datos se ha guardado acá. La tenemos en el escritorio. Ahora, como segundo paso, tenemos que irnos a SQL Server. Aquí ya hemos iniciado la conexión y ahora tenemos que importar la base de datos de Access a SQL Server para poder generar nuestro archivo .sql. Para esto vamos a donde están las bases de datos, damos clic derecho y damos nueva base de datos. Damos un nombre para la nueva base de datos. Se puede llamar base 1 o base pruebas. Y le damos OK. Y podemos observar que ya se acaba de crear la base de datos. Ahora, para importar la base de datos de Access a SQL Server, nos paramos en nuestra base de datos que acabamos de crear, damos clic derecho y vamos a tareas. Y en tareas vamos a donde dice importar datos. Aquí se nos abrirá un asistente de importación, le damos siguiente y nos aparecen fuente de datos. Aquí tenemos que ubicar
la fuente de datos que será Access. Microsoft Access, motor de base de datos. Y aquí seleccionamos la base de datos de Access. La buscamos en el escritorio. Aquí está Mini Mercado, la base de datos de Access, y abrimos. Damos siguiente. Y aquí nos pide el destino de la base de datos, o sea, será SQL Server. Buscamos SQL Server cliente nativo 11.0. Estas opciones la dejamos como está, base de datos, base pruebas. Le damos siguiente. Aquí vemos la opción copiar datos de una o más tablas o todo. Le damos siguiente. Y aquí seleccionamos, como vamos a copiar toda la base de datos, seleccionamos todas las tablas. Le damos siguiente. Damos siguiente y finalizamos. Podemos observar que se está haciendo el proceso de importar toda la base de datos. Cerramos y ahora vamos a nuestra base de datos creada que se llama base pruebas. Vamos a tablas, desplegamos y podemos ver que ya se acaba de importar toda la base de datos. Si vamos a alguna tabla, podemos ver que ya tiene todas las columnas creadas. Nombre cliente, dirección cliente. De esta forma es que importamos la base de datos de Access a SQL Server. Ahora, lo que nos interesa es generar el archivo .sql en nuestra base de datos, para nuestra base de datos. Entonces, ya parados en nuestra base de datos, base pruebas, lo que hacemos es dar clic derecho y vamos nuevamente a tareas. En tareas vamos a la opción generar script y se nos abrirá otro asistente para generar los scripts. Damos siguiente. Aquí aparece generar un script de toda la base de datos. Damos siguiente. Y aquí nos aparece una opción para guardar el script. Vamos a guardarlo también en el escritorio, en donde le tendremos que dar un nombre. Por ejemplo, se llamará backup. Le damos guardar. Y hay que tener en cuenta una opción que es muy importante. Vamos aquí donde dice avanzados. Bajamos. Y aquí dice tipos de datos para el script. Aquí solamente está seleccionado esquema, pero necesitamos que se guarde todo, el esquema y los datos. Entonces seleccionamos esquema y data, aceptamos y damos siguiente. Aquí hace una vista, una revisión final, damos siguiente y se comienza a generar el script para la base de datos. Podemos ver que ya se acaba de generar, todo salió exitosamente, damos finalizar y si vamos a nuestro escritorio podemos ver el script que se ha generado llamado backup. Lo podemos abrir por ejemplo con el bloc de notas y podemos ver que está contenido todo el código SQL en donde que construyó la base de datos. Podemos cerrarlo. Si queremos ver este código, podemos ir a archivo en nuestro SQL Server.
podemos ir a abrir archivo y buscamos en el escritorio el archivo .sql. Lo abrimos y observamos que ya tenemos acá todo el código SQL de nuestra base de datos. Esto nos sirve como respaldo en algún momento en donde nuestra base de datos sufra alguna falla y se nos hayan borrado los datos o se haya bloqueado la base de datos. Este archivo nos sirve de respaldo para restaurar nuestra base de datos. De esta forma es que se hace un archivo .sql utilizando SQL Server para hacer el archivo .sql de Access.